Damos inicio, entonces, primero saludando a todas las personas que se están conectando con nosotros con la transmisión y también a través de nuestra sala de Google Meet. Una bienvenida a los profesores del doctorado en estudios sociales que nos acompañan, a los estudiantes, a las directivas y a todos los acompañantes hoy en la sustentación de la tesis doctoral Subjetividades Políticas del Movimiento Estudiantil Universitario Colombiano 2011-2018, sus prácticas en las temporalidades de la latencia y de lo contencioso, la cual sustenta hoy la doctoranda Margarita Rosa Vargas Torres y es dirigida por el doctor Mario Montoya Castillo. Siendo así, damos inicio a esta sustentación, saludando igualmente a los jurados que nos acompañan en este momento, a quienes me permito presentar. Está hoy con nosotros el doctor Pablo Bomaro como jurado internacional, el doctor Juan Carlos Jaime Fajardo como jurado nacional y como jurado interno nos acompaña el doctor Alfonso Torres Carrillo. De esta manera procedo también a presentar el protocolo. Primero, la presentación de la defensa a cargo de la candidata, para lo cual contará con 30 minutos. Segundo, la presentación de valoraciones y preguntas por parte del jurado, en la cual se destinan 15 minutos por cada intervención. Tercero, la presentación de comentarios por parte del director de la tesis, que tendrá 15 minutos para esta actividad. Cuarto, continuamos con la respuesta a inquietudes por parte de la doctoranda, quien cuenta con 20 minutos. Como quinto punto, continuamos con la deliberación por parte de los jurados, en la cual se destinan 15 minutos y finalizaremos con la emisión del concepto final, que son 10 minutos, y se hará el cierre de la sesión. De esta manera, entonces, procedemos con el desarrollo del primer punto de la agenda, la presentación de la defensa a cargo de la candidata. Son 30 minutos. Margarita, adelante. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí, al doctorado en estudios sociales, a sus profesores, al doctor Mario Montoya, mi director, al doctor Adrián Perea, a la doctora Claudia Piedrahita, a todos mis compañeros muy amables. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿ahí ven bien? Sí, Margarita. Bueno, entonces el título de mi tesis es Subjetividades Políticas en el Movimiento Estudiantil Universitario Colombiano 2011-2018. Sus prácticas en las temporalidades de la latencia y de lo contencioso. La latencia, pues aclaro así de entrada, es ese momento en el que no hay paro nacional, pero los estudiantes en su día a día están trabajando y construyendo vínculos identitarios, tejidos, sentidos. Y lo contencioso ya es cuando hay la disputa con el establecimiento paro nacional. Bueno, hemos querido empezar con esta cita de Virilio porque evoca de una manera muy bella esas nuevas formas de hacer política, ¿no? En el siglo XXI. La cita dice: el cuerpo en movimiento, el ballet, la coreografía, la lentitud y de repente van, la velocidad, el tigre. Eso es la política. Y en la fotografía, la consigna resistencia en medio de la marcha de los estudiantes cuando ellos se acuclillan y detienen la marcha por un momento y después arrancan a correr de manera impetuosa, fuerte, y se ganan la mirada de todos los transeúntes. La tesis que voy a defender es la siguiente. Las prácticas de resistencia de los estudiantes universitarios movilizados expresan y producen subjetividad política. Estas se presentan en relación con lo imaginario, lo identitario, la memoria, en momentos latentes y en momentos contenciosos. La subjetividad que se fragua en la latencia es como un caldo de cultivo, es algo que se está moviendo, que está hirviendo, todavía no está, pero está. Y cuando irrumpe, cuando se hace visible, cuando se vuelve objeto de observación, es porque ha estado constantemente construyéndose, y eso nos pone en una idea de sujeto dinámico muy cercano a la lógica de la experiencia vital, de lo que nos conmueve. Sí, usualmente se dice que el movimiento estudiantil es espontáneo, que cuando ellos salen a las calles es por una controversia del momento, una coyuntura, pero realmente lo que encontramos es que el movimiento estudiantil permanentemente está trabajando, ¿no? Está haciendo
buceteos, estampados de camisetas, trabajo en barrio, toques, actividades culturales de múltiples tipos. El panorama general de la presentación va a ser este. Al principio vamos a hablar de subjetividad política, así adjetivada como política, lo cual implica hablar de lo conflictivo, de lo colectivo, de la fuga, ¿cierto? De la irrupción, de la transgresión del movimiento estudiantil universitario, y más que del movimiento estudiantil, el sujeto en discusión son los estudiantes que integran, que se colectivizan, los estudiantes universitarios que se organizan en el movimiento estudiantil. En momentos latentes y en momentos contenciosos, ellos a través de sus prácticas de resistencia asociadas a la memoria, a la identidad y al imaginario, constituyen subjetividad política. Entonces, la subjetividad política del movimiento estudiantil universitario colombiano, hemos tomado algunos elementos de cuando se habla de subjetividad en general, pero para realzar el carácter dinámico, conflictivo y colectivo de la subjetividad. Entonces decimos, es un horizonte de sentido dinámico, social, mutante, relacional, no esencialista y no reduccionista. Sí, allí no hay esencialismos de clase, ni socioeconómicos, no hay reduccionismos de ningún tipo, son plurales y complejos. Y la subjetividad política se da como un fenómeno conflictivo, público, colectivo, con lo novedoso de lo instituyente. Se presenta reflexividad, las emociones que se expresan a través del cuerpo y de las consignas, ya lo veremos, la potencia, la agencia y la resistencia, como lo plantean Martínez, Cubides, Díaz y Jasper. Para enfatizar en el concepto de práctica, que es estructurante en el trabajo, tomamos a Semmelman cuando él dice que hay 4 ámbitos en los que se constituye la subjetividad: la memoria, la práctica social, el pensamiento utópico y las representaciones sociales. De igual manera, Torres y Torres en el 2000 plantean que la subjetividad es un ángulo desde el que se puede mirar la experiencia o plano en el que se despliegan las prácticas colectivas. Y de nuevo la práctica allí da cuenta de la transformación de lo deseable en posible. Este constructo emerge en el trabajo y es como para ir más allá de que los repertorios de acción, ¿no? Que es una categoría que se ha usado, y decir las prácticas de resistencia como forma de constitución de la subjetividad política o a través de la cual se constituye la subjetividad política. Y dice, las prácticas de resistencia producen subjetividades políticas en tanto el sujeto es tocado en su interioridad, anclado a la vida, a la corporalidad, como manifestación última del sujeto. Yo siento, y como yo siento, yo actúo con el otro, allí hay una práctica social, pero la forma como yo vivo mi trabajo es mía, y eso yo lo hago visible a partir de una narrativa que relata mi experiencia, ¿cierto? El accionar político, pero también la experiencia del sujeto que constituye, instala sentidos. Las prácticas de resistencia, decimos que es muy difícil hablar de momentos insurreccionales, de momentos contenciosos, revolucionarios, sin entender lo que plantea Scott de los espacios sociales cerrados que se dan en el territorio del día a día, prácticas infrapolíticas, microbianas, pero transformadoras y revolucionarias, como lo dice Desertó, maneras de hacer tácticas y estratégicas. Y como lo plantea Jaime, prácticas que no solamente generan contrapoderes, sino que producen poderes sociales con apuestas políticas alternativas. Esas prácticas están asociadas a la memoria como campo de disputa con lo instituido. Y no solamente son prácticas de memoria ya constituidas, sino que también constituyen memorias, son constituyentes, asociadas a la identidad como categoría social, no estable, no fija, flexible, se mueve, transita, muta. Y hablamos de identidades en plural, ¿no? No identidad, sino que en un solo colectivo, en un solo conglomerado, sean múltiples identidades, y se tramita dentro del disenso, no solamente en el consenso. Y el imaginario, que habla de lo novedoso, de la creación, la inventiva, lo instituyente. ¿Sí? Las prácticas imaginarias son esos momentos de creación, abren el camino para la disputa por lo social, horizontes de futuro,
para las prácticas aglutinadoras y la hegemonía discursiva, ¿cierto? Articulaciones hegemónicas como lo habla Laclau, Retamoso, Múnera, Angenot y Mus. Bueno, acerca de los momentos latentes, es importante este concepto porque se ha abordado la movilización como hecho y no como proceso, como punto de partida y no como resultado de una serie de procesos inherentes que la anteceden, ¿sí? Acevedo, por ejemplo, habla de la necesidad de profundizar en los marcos culturales de la protesta y movilización estudiantil, que hasta ahora había sido estudiada en los hitos fundacionales, el 71, el, el 2011, el 29, el 54, ¿cierto? Y entonces ir más allá de lo que pasa en el entre. Melucci es el primero que habla de latencia, es un concepto que no se usa mucho como tal, ¿cierto? No hay investigaciones que hablen de lo que pasa en la vida cotidiana del movimiento social, del movimiento estudiantil en particular. Melucci dice que son redes sumergidas o laboratorios culturales. Bomaro habla de redes organizativas latentes de tipo difuso en oposición a las concentradas que se dan en lo contencioso. Y López dice que en este momento se gestan códigos o contracódigos en esta fase de recomposición identitaria. Yo lo asocio al devenir, ¿cierto? Del que habla Deleuze, porque es algo que todavía no está, ¿cierto? Está en proceso, es indeterminado, está a partir de repetición y de diferencia, está constituyendo algo que después va a irrumpir. Svampa nos dice que es un etos universitario militante, ¿no? En el que se mira el deber ser, la ética, lo correcto, y lo mismo Thompson dice que es la economía moral de la multitud, ¿no? Donde se generan esos acuerdos fundamentales que no se pueden transgredir y cuando el Estado los transgrede, empieza el momento de resistencia. Bueno, y los momentos contenciosos, sí, los momentos de paro, de confrontación, la visibilidad del movimiento social, donde se develan las lógicas alternativas a las lógicas del statu quo, son más reactivos que los latentes son mucho más productivos. En el contencioso, las redes sumergidas pasan a la reocupación del Estado-Nación, como lo dice López. Algunos de los repertorios de acción que se dan en lo contencioso son nuevos, otros son modificaciones de los ya existentes, Tarrow, y en estos se dan más prácticas estratégicas, en los latentes se dan más prácticas tácticas. Estas prácticas estratégicas producen sentidos, discursos e ideologías, y claro, lo carnavalesco que se ha estudiado bastante, lo lúdico, lo performativo, como lo plantean Battini y Butler. Allí, después de un periodo de sedimentación, de naturalización, de como conformidad con el estado de cosas, o quietud más bien, poca visibilidad, se da reactivación, disputa por lo social, se desvanecen las identidades sin desaparecer, momentáneamente se articulan en un horizonte de sentido consensuado, eh, precisamente para dar la disputa por lo social. El sujeto del que estamos hablando, como decía, es el movimiento estudiantil, pero el movimiento estudiantil entendido como estudiantes universitarios movilizados y colectivizados. Hablar solamente de estudiantes universitarios no sería suficiente, y son estudiantes en un movimiento diverso, y ahí está su riqueza, multiforme, heterogéneo, contradictorio. Son movimientos sociales, ¿sí? En algún momento se decía que dada la falta de continuidad de sus luchas o la fugacidad, no son un movimiento social, pero para ello Aguilera, basada en Cuisicanqui, nos introduce un concepto que es la memoria larga del movimiento estudiantil, ya que ellos permanentemente han luchado por democracia universitaria, autonomía, presupuesto por lo público y demás. Se definen en antagonismo con el Estado y sus instituciones. Sin embargo, ellos transitan entre lo instituido y lo instituyente, entre lo gremial y lo estructural. Entonces vemos que su horizonte de sentido a partir del socialismo, de otras formas de cambios estructurales no ha desaparecido, pero también está la disputa por constituir lo gremial, ¿no? Viven en muchos procesos, ellos no solamente están en el colectivo ambiental, el colectivo feminista, sino que al mismo tiempo hacen trabajo barrial, tienen su grupo de rap,
hablan del proceso de la biblioteca, el proceso del barrio, y bueno, y sus narrativas, las narrativas de esos estudiantes de los que estamos hablando, de su subjetividad política, se particularizan en sus narrativas acerca de su experiencia. En cuanto a lo metodológico, aquí está como el esquema que se tomó. Entonces, en el centro, las narrativas del movimiento estudiantil expresadas en 12 entrevistas que se hicieron a diferentes colectivos, de los socialdemócratas, de los anarquistas, de los comunistas, de colectivos culturales, históricos, no históricos. Y bueno, se miró una articulación de presente, pasado y futuro con la historicidad, la latencia, lo contencioso y las prácticas como maneras de hacer, ¿cierto? Y maneras de hacer que se visibilizan en la experiencia, entendido como lo que nos pasa, según la Rosa, y como la mediación entre base y superestructura. Bueno, para hacer visible la problematización, pues redactamos unas preguntas y dicen así: ¿cómo se manifiesta el accionar político del movimiento estudiantil en la latencia? ¿Cómo se manifiestan los momentos contenciosos? ¿Qué prácticas del movimiento estudiantil expresan formas de resistencia asociadas a lo imaginario, a la memoria o a lo identitario? ¿Qué discursividades emergen a partir de las prácticas de resistencia estudiantil que se presentan en momentos latentes y en momentos contenciosos? ¿Cómo se constituye la subjetividad política dentro de la multiplicidad de participantes en las temporalidades de la latencia y de lo contencioso? Entonces, como que todos estos fueron eh, interrogantes, ¿cierto?, que emergieron y que dieron lugar a una problematización. El objetivo general: analizar la constitución de subjetividad política en el movimiento estudiantil universitario colombiano entre el 2011 y el 2018. En los particulares, buscamos analizar la capacidad de generar hegemonía discursiva en el orden social, sus estrategias comunicacionales, como lo instituyente de sus estrategias comunicacionales, cómo se constituye la subjetividad política dentro de la multiplicidad de participantes, los cambios y continuidades en la producción, reproducción y apropiación de subjetividad política y las prácticas de resistencia relacionadas con la memoria, lo imaginario o la identidad. 15 minutos. Bueno, lo que encontramos, ¿cierto? Este es como un mapita ahí general. Entonces, prácticas de resistencia en la latencia. Vamos a ver que principalmente en la latencia se dan prácticas de memoria por el territorio y emocionales, y se dan prácticas identitarias. Esto no quiere decir que no se entrelacen y se presenten en ambos momentos, pero principalmente así, y en lo contencioso, más las prácticas imaginarias. Entonces, como para empezar con los hallazgos, entonces la primera es prácticas de memoria, como decía, prácticas por el territorio. La primera es los nombres de lugares. Los estudiantes desterritorializan, pero luego hacen procesos de reterritorialización. Entonces ellos le dan nombre a sitios y vamos a encontrar que muchas plazas, auditorios, lugares se llaman Camilo Torres. Instalan placas, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica, una plaza se llamaba Francisca Radke. Ellos instalan una placa con el nombre de Darío Betancourt y empiezan a denominarla así para hacer énfasis en uno de esos mártires, un profesor. Plazas con el nombre Camilo Torres, como decía, y voy a leer este registro de un estudiante que dice: ahora, que de todas formas el discurso de los estudiantes cambia. Cuando uno ve que ponen a Jaime Garzón en la Plaza Che, porque el mancito también es un mártir, pero el lugar de la lucha armada no está escrito en él, porque el imaginario que quiso dar la Plaza Che es la revolución hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Entonces es ese debate de qué nombre le ponen y pues como el desazón que siente el estudiante o sí, el cuestionamiento de que Jaime Garzón esté allí en varias plazas, incluida la Plaza Che. Otra práctica de memoria son los murales. Aquí tenemos a Carlos Pedraza, educador popular, egresado de la Universidad Pedagógica, asesinado. Está el Che, ¿cierto?, que realizan en sus murales. Está Johnny Silva en la Universidad del Valle, un mártir del movimiento estudiantil. Y este mural de la Universidad Pedagógica, cuyo colorido llamaba la atención al estudiante, y dice el estudiante: yo recuerdo mucho un mural que había por la 72, que era de los bolos, de los bolivarianos, y decía: los estudiantes no somos guerrilleros.
todavía. Ahí llama la atención, es como la jocosidad, el humor, ¿cierto? Como lo que él piensa, él dice, a mí me gustaba pasar por ahí porque era simpático, era chistoso, y pues como que también es hasta dónde pueden llegar los estudiantes, ¿no? No somos guerrilleros todavía. Bueno, el trabajo barrial es otra práctica de memoria y territorial que los estudiantes usan, y allí se establecen múltiples vínculos intersectoriales, intermunicipales, interuniversitarios. Los estudiantes con la educación popular dictan cursos preuniversitarios, pre-ICFES. Muchos estudiantes de secundaria se vinculan y ya cuando llegan a la universidad ya llegan con ese ethos crítico, ¿no? Y aquí en este registro lo leo porque instalan sentidos y copan el espacio que ha dejado el Estado vacío. Dice el estudiante sobre el sentido de dignidad, pienso, que por ser del sur es vulnerable, porque están al lado del relleno son vulnerables. Nosotros varias veces nos la creemos y ahí ya hay un error gravísimo, porque si usted no es nada y cree que no puede hacer nada con lo nada que tiene, pues usted efectivamente es y se convierte en nada. Pero si usted no tiene nada sino una piedra al lado y usted quiere hacer algo, pues con esa piedra va y llama la atención, ¿no? Ahora, las prácticas emocionales de memoria. Entonces, son como esos rituales de iniciación cuando ellos buscan militancia, buscan nuevas adhesiones, reclutamientos, y se dan alrededor de ollas comunitarias, de toques, eventos institucionalizados, actos político-culturales en los que ellos presentan sus discursos, ¿no? Sus propuestas. En eventos institucionalizados, encontramos, por ejemplo, en la Nacional, en los archivos del Búho, en la Pedagógica, la Semana del Pensamiento Crítico, en la Distrital, el Cineclub del Rollo y demás, otros actos político-culturales y toques, el tropel, que es diferente en los momentos latentes y en los contenciosos. Cambia el territorio, pero también se considera una práctica emocional de memoria. Sobre las prácticas identitarias tenemos los bloqueos que se dan el paso de los momentos de latencia a los momentos contenciosos, ¿no? Es como una práctica bisagra que une la latencia con lo contencioso. Aquí quiero releer un registro, dice, el argumento era, necesitamos bloquear para que la gente vaya a las asambleas. A veces no llegaban, entonces ese era un pajazo mental que nos echábamos nosotros y todo el movimiento estudiantil, ¿no? Para enfatizar que en el momento de la latencia, tal vez el trabajo lo hacen los colectivos de militantes, de activistas, no es masivo, la masividad entra más en lo contencioso, es un trabajo, digamos, de activistas. Prácticas identitarias por la enunciación es cuando ellos se pelean por quién firma el comunicado, por quién habla en el medio masivo de comunicación, por quién figura. Es una práctica un poco anquilosada, diría. La práctica de la democracia de los buses es quién mueve más gente, ¿no? Quién mueve más gente, y por mover más gente entonces tiene más vocería, y ellos lo dicen así, es que aquí se da la práctica de la democracia de los buses. Y la dura, la blanda y la del consenso es también cómo ellos hacen cosas para ganar un debate, ¿no? Voy a leer el registro. Dice, entonces, en medio de esas discusiones, nosotros siempre tratábamos de mandar una posición que pusiera el tono en el extremo para después bajarlo, ¿sí? O bajarlo un poquito, o bajarlo a un nivel en el que nosotros o los demás quedaran satisfechos. Esa era la estrategia. Tirarla más dura, bajarla un poquito, tirarla blanda, y después ahí sacar un consenso, ¿no? Entonces, era como esa jugada, se ubicaban en diferentes lugares de la asamblea para lograr ganar ese debate. Y pues las asambleas, que también es una práctica identitaria, pero es muy bella, pues también es, diría yo, instala sentidos instituyentes por la horizontalidad y la democracia radical que sea. Las prácticas imaginarias se dan principalmente en los momentos contenciosos, sí, momentos de profundización del neoliberalismo, en donde, producto de esa profundización, el Estado plantea políticas que rompen con la economía moral de la multitud. Vamos a dividirla en tres partes: el 2007 como antecedente de Escuela para el Paro 2011, el 2011 por la hegemonía discursiva y el 2018 como una línea de continuidad con el 2011. Entonces, allí
se enfatiza en una dimensión simbólico-emocional instituyente de estas prácticas, con la presencia de lo carnavalesco, el abrazatón, besatón, lo colorido, lo lúdico que todos recordamos, las prácticas comunicativas, medios masivos, redes sociales, memes, consignas, las consignas en los momentos contenciosos, que aquí pues extracté dos, pero pues son muchas, ¿no? Hay unas latinoamericanistas, hay unas contra el paramilitarismo, contra la privatización, bueno, contra el gobierno, pero esta del 2007 dice, no Alvarito, sí Alvareto, ¿no? También muestra mucho de la subjetividad política de los estudiantes colectivizados, y esta del 2018, alabío, alabao, alabim, bombao, duque, duque, ra, ráscame una hueva que tengo comezón, primero lo primero, salud y educación. ¿Sí? También tenemos la estetización del cuerpo, ¿cierto? Todo el trabajo con muñecos gigantes, con disfraces, los monocucos, las marimondas, bueno, todo lo que vemos en esas marchas estudiantiles, las batucadas, el cambio de rutas, ¿no? En el 2018 ya no iban al centro, a la Plaza Bolívar, sino que se iban para el norte para generar caos y sacaban la marcha a la hora en que salen los trabajadores, la olla comunitaria, el consumo de alcohol y de alucinógenos, que también es un rasgo, ellos lo ven como un rasgo de diferencia, de diversidad, y es una práctica del movimiento estudiantil, y la minga como un horizonte de sentido que les genera gran admiración y es modelo para ellos. Se instalan sentidos instituyentes, entonces en el 2011 se instaló el sentido de la educación como derecho fundamental, la educación como bien común, ¿cierto? Cuando digo, o sea, a nivel social, ellos lograron como que eso fuera reconocido por amplios sectores de la sociedad, el imaginario de lo público, el financiamiento a la oferta y no a la demanda, que el dinero llegara directamente a la base presupuestal de las universidades y no a endeudar las familias a través del ICETEX, la importancia de los consensos y sobre todo de los disensos. 5 minutos. Ah, perfecto. Conclusiones. Entonces las voy a leer. Los momentos de latencia dinamizan, mantienen y sostienen el movimiento estudiantil. No lo hacen los momentos contenciosos. Los estudiantes reivindican lo popular, lo propio y lo disruptivo. En sus encuentros culturales en la latencia alrededor del rap, la cumbia villera y las ollas comunitarias, transgreden las lógicas dominantes e imponen unos sentidos instituyentes con valores acerca de lo ancestral, de lo contrahegemónico y del anticonsumismo. Los estudiantes colectivizados constituyen verdades alternativas sobre el deber ser de la universidad y de la sociedad, sobre la educación como derecho fundamental y como bien común, sobre la importancia de los consensos y de los disensos. Los estudiantes con su trabajo cotidiano en periodos de reflujo reterritorializan, establecen e instituyen formas de ser, estar, sentir y hacer en el mundo que son múltiples, plurales y diversas. La hegemonía discursiva como clave analítica para comprender lo instituyente de la subjetividad política estudiantil se refiere a la manera como se constituyen sujetos, se producen sentidos, se regula y homogeniza lo decible, lo legible, lo legítimo, lo aceptable en el discurso social. No es la práctica de resistencia per se la que produce o expresa subjetividad política, sino que a partir de las prácticas sociales que genera su realización emergen subjetividades políticas. La subjetividad es un problema de construcción discursiva, de sensibilidad, de imaginario, de eso que uno lleva adentro porque es justamente la expresión del sujeto. Esa disputa por lo social se da en el ente, en la relación con los otros estudiantes y con otros sectores de la sociedad que se vuelven articulación de fuerzas para agendar discusiones en el espacio público, para validar sentidos alternativos que se oponen a aquellos que imponen el orden neoliberal. Las formas alternativas asamblearias de participación y de expresión del movimiento estudiantil configuraron subjetividad política, le dieron un respiro a la democracia y reemplazaron mecanismos institucionales anquilosados. Con las redes, los estudiantes contrarrestan el efecto homogenizador de la biopolítica neoliberal y a cambio resemiotizan, recodifican, disputan por lo social mediante la instalación simbólica a través de estrategias comunicativas novedosas, performáticas y contundentes. En mi experiencia como investigadora fue satisfactorio encontrar la riqueza de las relaciones sociales que se tejen en la latencia, pues antes de este hallazgo el camino investigativo amenazaba con caer en la repetición de lo producido por otros,
Sin embargo, la latencia le dio un brillo especial al trabajo y la esperanza de poder aportar algo al campo de los estudios sociales. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Continuamos con la presentación de valoraciones y preguntas por parte del jurado, en la cual se destinan 15 minutos por cada intervención. De esta manera, entonces, le damos la palabra al doctor Pablo Bomaro, si desea iniciar con esta actividad. Bueno, muchas gracias. Siendo el externo, empezar es medio complicado porque, bueno, seguramente que los otros tienen mucho más experiencia y mucho más práctica en el doctorado de la distrital, pero bueno, por supuesto que aquí estamos para comenzar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a ser parte de la sustentación o de el jurado de esta tesis. Realmente, bueno, fue, digamos, un honor, por un lado, recibir esta invitación y fue también un placer leer la tesis, así que felicito, por supuesto, a Margarita, que no quiero anticipar nada, pero bueno, creo que está próxima a ser doctora finalmente, sin anticipar ningún tipo de, digamos, dictamen todavía. Y por supuesto a su director, ¿sí? A Mario Montoya. La verdad, Mario, también te felicito porque sé que todo trabajo investigativo y más una tesis doctoral tiene que ver con un diálogo también entre la tesista, en este caso, o la doctoranda y su director. Así que es una felicitación compartida para ambos, para los dos. La verdad, Margarita, que quiero, digamos, bueno, yo hice un dictamen que seguramente ustedes ya lo han visto y que creo, Margarita, de hecho, que has, digamos, recuperado algunas cuestiones que yo había señalado, digamos, en el dictamen. Así que lo que quería empezar diciendo, aparte de felicitar y de, digamos, agradecer, es que creo que fue una muy buena presentación oral. Creo que recuperaste algunas cuestiones que en la tesis estaban un poco menos, no sé si menos claras, pero menos trabajadas o menos profundizadas o menos sistematizadas de la manera en que tú las presentaste ahora. Bueno, vuelvo a decir, creo que, por ejemplo, uno de los digamos, señalamientos que yo había realizado con esta cuestión de la latencia, bueno, tú, digamos, has comenzado por ahí, de hecho, digamos, desde el propio, digamos, inicio, y creo que lo has, digamos, resuelto muy bien. Como puntos a destacar para ir luego a algunas preguntas o algunos comentarios que voy a dejar sobre el final de mi, digamos, intervención. Por un lado, creo que es una tesis y eso se vio mucho en tu presentación, se ve por ejemplo, digamos, por supuesto, en el propio texto de la tesis, pero se vio mucho en tu, digamos, exposición oral. Es una tesis con un pensamiento situado, ¿no? Con un pensamiento que articula o que entreteje diferentes dimensiones, que tiene una apertura también, ¿no? Eso me parece muy interesante, una apertura, es decir, una apertura hacia lo que te puedas encontrar en el trabajo de campo. No, no es una tesis que viene tanto con un formato teórico conceptual y tú intentas adaptar lo que te encuentres a ese preformato o a esa estructura rígida establecida, sino que es una tesis que busca dialogar con el objeto sujeto, con el movimiento estudiantil, con los colectivos, con las y los estudiantes, y creo que eso es digamos, interesante. Vuelvo a decir, desde una tesis que se, digamos, propone desde un pensamiento situado, ¿no? Y la articulación de diferentes dimensiones. Creo que otra cuestión interesante es cómo vas recuperando esta noción de subjetividades. En tu presentación oral aparece mucho más fuerte la noción de subjetividades que la de identidades, que fue otra cosa que yo había señalado en la tesis. No sé si es una opción como de hacer un énfasis más en las subjetividades o en las subjetividades políticas y en los acontecimientos subjetivantes, aunque no las nomines de esta manera, pero creo que es interesante la noción de experiencia y de práctica que tú articulas con el concepto de subjetividad política, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. Ahí sí dejo como una pregunta si este énfasis en la presentación tuvo que ver con un comentario que puede ser mío o de alguno de los otros evaluadores o de los otros jurados, o si tiene que ver más con una opción tuya
de enfatizar más una elección que otra. Yo no los pongo como conceptos contradictorios o antagónicos, pero es cierto que son énfasis distintos, ¿no? Si uno aborda la construcción de subjetividades y los acontecimientos subjetivantes o los procesos de subjetivación, ¿no? Que no son sinónimos, pero como que apuntan a lo mismo, que la construcción de identidades sociales, ¿no? Creo que son distintos y ahí sí quizás hay una pregunta que un poco estaba en mi dictamen, que yo recuperé de tu presentación oral y que creo que puede estar interesante también, digamos, recuperarla. Dos cuestiones más que, digamos, señalo, tienen que ver con esta noción de espacialización o de territorialización, que creo que apareció también con énfasis en tu presentación oral. Estaba en la tesis, pero creo que en tu, digamos, presentación, digamos, apareció con un énfasis interesante. Creo que para comprender, digamos, justamente, ¿no? Lo vinculado con las subjetividades políticas en todo colectivo político o en todo colectivo social, pero en este caso fuertemente en el movimiento estudiantil, creo que es importante ver esta dimensión de espacialización de la práctica política, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de la territorialización y de la reterritorialización, creo que digamos, constituye en un abordaje potente. Y lo mismo vinculado con la historicidad, ¿no? Creo que ahí también es muy valioso este abordaje histórico vinculado con la memoria, ¿no? Pero todo el tiempo recuperando no solamente el presente y la supuesta espontaneidad de un movimiento o la coyuntura inmediata que lo origina, sino recuperando un proceso histórico y la historicidad tanto de las subjetividades políticas como de la propia organización estudiantil, ¿no? Me quedo con dos preguntas en realidad. Una fue la que hice antes de subjetividad, digamos, identidad, que la complemento con esta. Yo había señalado, digamos, el dictamen y lo volví a ver, pero es una pregunta, ¿sí? Digamos, el dictamen quizás tuvo más un tono como de un comentario más crítico, entre comillas, y ahora es más un diálogo contigo, Margarita. Volví a ver esto de asociar digamos, la subjetividad con el momento de la latencia, que acá abro como un breve paréntesis, creo que es un abordaje interesante para ver justamente, creo que este abordaje histórico que yo señalaba recién se articula o se potencia con este abordaje de la latencia y la visibilidad, ¿no? Porque permite justamente comprender a los movimientos no solo en sus acciones contenciosas visibles o más públicas, sino en ese entramado gris y cotidiano, como decían algunos historiadores, de la vida cotidiana, ¿no? Esa dimensión gris y cotidiana, lo que Agnes Heller también hablaba de lo cotidiano, que a veces es poco atractivo, poco visible, pero muy potente y muy, digamos, explicativo para comprender estos procesos de organización y de, digamos, resistencia. Pero entonces, digo, volví a ver esta subjetividad más asociada con la latencia y la identidad asociada con la resistencia y con lo contencioso. Entonces, es una pregunta si tiene que ver con alguna propuesta, digamos, conceptual o teórico-conceptual que tú estás haciendo, una propuesta de interpretación, o tiene que ver con que te parece que en el momento de latencia uno puede, digamos, abordarlo más desde las subjetividades, que es un entramado más vinculado con la experiencia y con la práctica, digamos, cotidiana, y en el momento de la resistencia y lo contencioso, que es más visible y más público, aparecen las identidades también como nominaciones, es decir, como una forma de nominación o de clasificación no solo de autorreconocimiento de los sujetos, sino también de nominación externa. Pero bueno, es una pregunta que se complementa con la anterior. Y la segunda y última, o la tercera, porque la de identidades y, digamos, subjetividades tuvo como dos partes, y la tercera pregunta, y con esto cierro, tiene que ver con algo que yo también había señalado en el dictamen y que lo vuelvo a traer quizás como un diálogo, que es esto de movimiento estudiantil, ¿no? Cómo abordás el movimiento, cómo también en este abordaje de la latencia y la visibilidad y las prácticas cotidianas y la subjetividad política, no perdemos la pluralidad de colectivos o de experiencias o de prácticas que conforman lo que uno denomina movimiento estudiantil, es decir, lo que se denomina
pero que no siempre puede ser abordado desde una homogeneidad, desde un movimiento unívoco, ¿no? Entonces, cómo vos trabajás esa cuestión de movimiento estudiantil y de colectivos estudiantiles o las prácticas más cotidianas estudiantiles, aunque tengan que ver con lo contencioso y con la resistencia y la conformación de un posible movimiento estudiantil. Es decir, es un objeto sociohistóricamente existente que tú analizas, es una aspiración, es un sentido o es un devenir, digamos, o es una nominación analítica para una realidad que sociohistóricamente como que se escurre a esa noción de movimientos. Dejo por aquí, no sé si porque también me están diciendo que está el tiempo, pero igual ya había cerrado con los comentarios y con las preguntas que yo quería hacer. Y vuelvo a decir que felicito tanto a la tesista Margarita como a Mario por este excelente, digamos, trabajo que realmente aparte denota, no lo dije creo al inicio, un gran trabajo empírico, ¿no? O sea, hay una investigación detrás y hay un esfuerzo de Margarita por comprender estas realidades, por hacer empatía con los sujetos con los que trabaja, que es realmente muy valorable, ¿no? Así que cerraría por acá. Gracias. Muy amable, doctor Pablo. Doctor Juan Carlos Jaime, tiene usted la palabra. Bueno, nuevamente buenos días para todos y todas. Reiterar también la gratitud por la invitación a leer esta tesis doctoral. Felicitar a Margarita como investigadora y al profe Mario como su director. Bueno, en primer lugar, decir que una tesis para la lectura agradable, viva, porque va mostrando esa realidad completa entre un periodo histórico de lucha del movimiento estudiantil colombiano, que además de leerla, pues se siente también la identidad con el proceso en términos de que somos actores del momento, ¿cierto? Entonces creo que ese es una tesis conectada con una realidad histórica, política, particular de una lucha en nuestro contexto colombiano. Decir que la tesis tiene una potencia analítica, me parece a mí, al discriminar esos momentos latentes y contenciosos. Creo que ese es un aporte para comprender pues la dinámica de lo que fue este movimiento, pero además me parece a mí aporta a entender que el movimiento social, en particular es el estudiantil, no, pues no es espontáneo, no es eh, coyuntural, no es netamente, únicamente contencioso, sino que tiene unas características un poco más amplias para comprenderlo, que tienen unos antecedentes, que tienen eh, elementos, digamos, no solamente de memoria larga, si se quiere, sino unos antecedentes que van dando esa dinamización del mismo momento contencioso. Y creo que analíticamente, para entender otros procesos, es un aporte interesante de esta investigación. Eh, Resalto la delimitación que se hace, se delimitó o sea, digamos, al movimiento estudiantil organizado, ¿cierto? Y aquí viene, pues, una pregunta, no sé, posterior de investigación, para comprender qué pasa con ese movimiento estudiantil no organizado, ¿cierto? Porque creo que queda allí una necesidad, obviamente, Margarita en su investigación delimitó a dónde colocaba el foco, pero sí surge allí una necesidad de indagar qué pasó en la subjetividad de ese movimiento estudiantil no organizado, ¿cierto? Resaltar también, digamos, cómo, si bien parte de ser todo en las prácticas tácticas, recordemos que para él, dice allí, no hay esa lógica de poder, lo que encontramos en esta tesis, y al igual, bueno, en una que realicé anteriormente, es que se generan unos poderes sociales que vale la pena de pronto, Margarita, ahí desarrollar un poco más cómo se expresa ese empoderamiento, si se puede hablar así, del movimiento estudiantil en lo latente. Pero me parece importante resaltarlo, ¿por qué? Porque nos va mostrando que es un movimiento estudiantil no estadocéntrico únicamente, sino que va, en últimas, apostándole a otras realidades, a otros mundos posibles, si se quisiera. Y creo que esa es la riqueza también de la lucha estudiantil, como se dio, la riqueza de la tesis, pero sobre todo que posteriormente a la investigación, en el 2019 hacia acá, en Colombia, entendemos el aporte del movimiento estudiantil a lo que fueron las asambleas populares en diferentes territorios. Entonces, creo que la tesis previamente ya había
evidenciado algo que posteriormente también se va a producir. Entonces creo que ese es otro elemento a resaltar. Espérame por aquí. Bien. Bueno, y lo otro es en relación con lo que decía Margarita, la bisagra, ¿no? La bisagra entre lo latente y lo contencioso. Me parece que ahí de pronto, Margarita, nos regales un poquitico más cómo percibiste ese momento, qué encontraste. Obviamente, eh, creo que nos puede dar un elemento de entender qué pasa allí. Bueno, de pronto si puedes argumentar un poquitico más cómo fue ese momento. Finalmente, decir que la subjetividad, vista como la que puso la investigación y lo que encuentra Margarita, es que es, digamos, dinámica, en devenir, se expresa de acuerdo a esos momentos de lucha y creo que, no sé, concluirla en ese ámbito, como la subjetividad pues, está en movimiento a pesar de ser el momento histórico y político distinto, latente y contencioso, pero además algo que decía el profe Pablo, con una multiplicidad de actores, es decir, no es homogéneo, ¿cierto? Entonces creo que esa subjetividad, sabémosla, plural, en movimiento, creo que nos va dando riquezas analíticas para posteriores investigaciones. Y aquí dos preguntas, Margarita, y con esto cierro. Eh, la investigación, pues además de dar cuenta de la realidad, creo que lo fundamental es la pretensión, si se quiere, de transformarla, ¿cierto? Entonces, uno, esta investigación, ¿qué transformaciones en ti como mujer sujeto política, ¿cierto? ¿Qué transformaciones te produjo, ya sea en lo epistémico, en lo metodológico? O sea, ese acercamiento a la realidad, ¿qué pasó contigo eh, en este ámbito? Y dos, ¿qué consideras tú esta investigación puede aportar no solamente la comprensión de otros movimientos, que está bien, sino si tú le ves elementos para dinamizar y aportar a la transformación social de este movimiento o de otros movimientos? No sé si lo habrás pensado, pero valdría la pena proyectarlo, pues para que no sea una tesis que se quede de pronto en la biblioteca, sino si tú le ves potencia para dinamizar la transformación social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Continuamos con el doctor Alfonso Torres. Sí, muchas gracias al doctorado, digamos, por haberme, digamos, puesto esta responsabilidad de ser el jurado interno, y pues para mí es una alegría que estén también como jurados, pues, el gran querido Pablo Gonmaro y también al estimado Juan Carlos Jaime, digamos, con quien hemos también compartido, digamos, espacios similares. Bueno, en primer lugar, yo diría, bueno, todos, digamos, los tres jurados, digamos, habíamos leído una primera versión sobre la cual hicimos sugerencias, comentarios, y que, digamos, Margarita y el profesor Mario, digamos, leyeron e incorporaron, digamos, a una versión que recibimos ya recientemente, y con base en ella es que se convocó, digamos, a esta sustentación. Es decir, ya, digamos, hay un consenso previo entre los jurados en que, digamos, esa tesis, digamos, ya amerita, digamos, ser reconocida como una tesis doctoral. Y acá, digamos, el ritual, pero, digamos, con todo su valor y potencia, es el de una defensa, por algo se llama la de sustentación, defensa. Entonces, en ese sentido es que tal vez los jurados tendemos a agudizar, digamos, las cosas que nos parecen que merecen, digamos, ampliarse, aclararse, defenderse. Entonces, pero ello no quita que hay que señalar, como lo dijeron Pablo y Juan Carlos, digamos, que la tesis es una tesis muy pertinente, digamos, para el momento actual, digamos, de la coyuntura y, digamos, el periodo político y social de nuestro país, en que precisamente han confluido, digamos, unas dinámicas que vienen más de este campo de la acción colectiva de los movimientos sociales, y también unas dinámicas, digamos, más políticas, digamos, que vienen también, digamos, desde los partidos y movimientos de izquierda. Entonces, cualquier, digamos, aporte en ese sentido, pues va a ser muy clave, precisamente como decía Juan Carlos, digamos, para pensar ya la potenciación de estas dinámicas. Entonces, bienvenido, digamos, ese conocimiento que en un contexto doctoral se produce para fortalecer estas dinámicas sociales.
Entonces, eso. Igualmente, los que tuvimos el privilegio de leer el texto, pues para los que están más como oyentes, la tesis de Margarita, pues hace una presentación extensa y rigurosa, digamos, ahí sí de esa historicidad, de ese movimiento estudiantil del siglo XXI, contrastándolo con lo que ha sido como llamaríamos el movimiento estudiantil clásico de los 70s y 80s, en el que por lo menos yo participé. Digamos, ahí hay un trabajo fuerte, igualmente en la presentación de algo que estuvo ausente en esta sustentación, y por eso viene el primer punto digamos, de solicitud, y es lo metodológico. Lo metodológico es importante, creo, digamos, exponerlo en una tesis doctoral, tanto en el documento escrito como en la sustentación, porque precisamente ese, digamos, no puede darse como dado. Ya Pablo encontraba como un elemento interesante que comparte, y es decir, miren, aquí al parecer el uso de la teoría no fue, digamos, de un carácter deductivo, donde la investigación buscaba comprobar, verificar unos supuestos previos en una realidad específica, sino que al parecer hubo como un diálogo, un ir y venir entre los referentes conceptuales que habías venido, digamos, apropiándote en la etapa de construcción del proyecto, y lo que fueron los hallazgos, digamos, decimos los historiadores, empíricos, digamos, de tu trabajo y tus propios niveles de análisis. Pero sí vale la pena, digamos, que expongas más esa construcción metodológica, cómo es que construyes esas categorías de análisis, cómo es que vas llegando, digamos, cómo construyes las interpretaciones, y bueno. Entonces, en primer lugar, te agradecería de pronto que le dediques ahorita unos minutos a hacer explícita, digamos, esa construcción metodológica. En segundo lugar, precisamente tiene relación con ello, es también eso, en la medida que tú aclaras cómo construiste de pronto esas categorías analíticas y esas tipologías, podría de pronto verse con más claridad algo que a mí me hace un poquito de ruido ya ahorita en la presentación, y es, por ejemplo, en esa clasificación de prácticas, que unas las llamas de memoria, otras identitarias, otras imaginarias, pero no están claras las fronteras, porque uno podría decir, bueno, cuando se hace una olla comunitaria, ¿por qué es más imaginaria y no identitaria? O cuando se construyen murales, nosotros somos como pioneros por allá hace 40 años haciendo murales en las paredes de la Nacional de la Pedagógica. Sí, porque esa es de pronto de memoria y no identitaria. Entonces, todo es para decir que yo creo que precisamente una clasificación, una tipología, una categorización, no necesariamente, digamos, tiene una correspondencia unívoca con elementos empíricos, sino que se dice, digamos, en estas prácticas hay tres dimensiones o tres cosas que pueden estar en una sola experiencia empírica presentes. O sea, no puedo decir eso como cuál es, porque, digamos, las mismas fronteras, digamos, entre memoria social, identidades sociales, digamos, construcciones digamos, de imaginarios sociales, pues las fronteras son, digamos, muy fluidas, no son tan rígidas. Eso sería lo segundo. Y lo tercero, digamos, coincido plenamente, digamos, ahí sí con los comentarios de Pablo y de Juan Carlos, un poco en que pese a que en el objetivo tú te refieres un poco como a la pluralidad de actores, multiplicidad de actores, o incluso construyes ahí una categoría de multiactor, en el tono, digamos, ya del trabajo y ahorita de la sustentación, pareciera haber como una idea homogénea, unitaria del movimiento, pero más aún, digamos, más que del movimiento, una identificación, digamos, como automática entre los hallazgos que tú encuentras para esos casos o experiencias que analizaste con el estudiantado en general. Si miras las conclusiones, te refieres a los estudiantes. Entonces, los estudiantes les atribuyes una serie de rasgos, digamos, a mi juicio, más o menos esenciales, que quienes o hemos estudiado los movimientos sociales o hemos participado en ellos, pues sabemos eso, que no solamente hay una multiplicidad de actores, sino que esas diferencias, esas heterogeneidades, diríamos, se mantienen dentro de lo que llamamos movimiento, y que en el movimiento, digamos, hay que distinguir, se han vuelto en buena medida, y si retomando, digamos, Adrián, la categoría de movimiento es un buen ejercicio ficcional, o sea, que uno unifica desde el pensamiento una cantidad de cosas que están allí, digamos,
muy, digamos, complejas, dispersas, porque una cosa es, digamos, las organizaciones y los procesos organizativos, digamos, que se generan, digamos, en esta dinámica general a nivel de los estudiantes, otra estas acciones, digamos, contenciosas que tú, digamos, reconoces, otra esa vida, dinámicas, digamos, más silenciosas, cotidianas, que es tu gran aporte, denominándolo con lo latente, y otra cosa, el estudiantado en general. Incluso en términos, digamos, cuantitativos, uno podría pensar que en lo que llamamos movimiento, o sea, la gente que va a las marchas, que forma parte de las organizaciones, que hace la olla comunitaria, que participa en las batucadas, pues es porcentualmente bajo. Entonces, ya uno al hacer un trabajo, digamos, de investigación, tiene que ser muy cuidadoso en a quiénes les atribuye, digamos, las propiedades o los rasgos que uno ha encontrado en la investigación. Si es a los estudiantes organizados y movilizados, si a los estudiantes en general, que tú lo haces, o en algunas ocasiones como al movimiento estudiantil en general, que ahí es, digamos, es complicado, dado que tu gran aporte es ubicarte en ese nivel de los periodos latentes, pues allí también es donde más se hace visible esa heterogeneidad, esa multiplicidad, esas diferencias. Entonces, digamos, ahí creo que estás obligada, porque los tres coincidimos en eso, en compartirnos como es que ves eso y cómo lo construiste y si aún es posible, digamos, ajustar algunas afirmaciones que sean consecuentes con esa pluralidad que anuncias en el objetivo general. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso. Continuamos con la presentación de comentarios por parte del director de la tesis, el doctor Mario Montoya. Adelante, doctor. Bueno, buenos días para todos los colegas, para toda la comunidad del doctorado en estudios sociales. Primero, felicitar a Margarita. Creo que estar en esta puesta en escena es un paso muy grande. Y segundo, también quiero decir gracias, digamos, a un grupo, digamos, de actores que participaron en esta puesta en escena. En primer lugar, tengo que decir pues, que como servidor público, como profesor de la Universidad Distrital, pues por fortuna contamos con espacios de formación e investigación como el doctorado en estudios sociales en los que tenemos apuestas políticas y curriculares para pensar la densidad de lo social y en una perspectiva, digamos, en la que hay principios orientadores que siempre la invitación política será la de transformar, pensar este mundo de lo social. En segundo lugar, y creo que esta aclaración es importante, pues agradecer a la línea de investigación del doctorado Subjetividades, Diferencias y Narrativas. Yo realmente trabajo en la línea de comunicación, lenguajes estéticos y cultura, pero en un principio, digamos, participé de la línea y, digamos, gracias al equipo de profesores de la línea por permitirme, por dar la confianza en dirigir esta tesis doctoral, pero también agradecerle al profesor Adrián Perea, quien hizo la primera lectura de la primera versión de esta tesis doctoral, y sin duda allí hubo aportes significativos para la cualificación de esta tesis doctoral. Agradecerle infinitamente la lectura que hicieron los profesores Pablo Omaro, el profesor Juan Carlos Jaime, el profesor Alfonso Torres. Realmente ya lo han dicho, los aportes fueron grandes, significativos, y creo que la cosecha que se entrega es gracias a esa orquesta, a esa polifonía que se ha instaurado, digamos, en este proceso de formación e investigación. Y yo creo que más que agradecer los aportes puntuales que hizo el profesor Alfonso Torres, yo creo que hay que decir gracias, profesor Alfonso, porque usted fue quien, digamos, acompañó desde el comienzo de esta gran conversación, acompañó una gran parte de este trayecto y sin duda estuvo en el pensar y en el sentir, en esa sintonía con Margarita y por supuesto, más que los aportes, yo diría, la herencia que le ha dejado a esta tesis doctoral es importante. Y bueno, gracias a Margarita por
a Margarita Rosa Vargas Torres por la sintonía de la compañía, por los afectos, por, digamos, por todo lo aprendido, por todo lo compartido. Yo no voy a hacer preguntas y quiero hacer sencillamente un comentario que me parece que puede englobar de alguna manera esta larga conversación que hemos sostenido con Margarita en los últimos 3 años y medio. Y tiene que ver con una cita como la forma en que define Jacques Rancière el espectador emancipado, que me parece que hace visible lo que estamos entendiendo por movimiento estudiantil. Dice Jacques Rancière que el espectador emancipado compone su propio poema con los elementos del poema que tiene delante, participa en la performance, rehaciéndola a su manera. Parece que es una idea maravillosa que, por un lado, nos está dando cuenta de un presente tremendamente conflictivo y da cuenta, digamos, de una posición inicial de conflicto que tiene que ver con algo que también en otro lugar Rancière llama el reparto de lo sensible, que tiene que ver con ese sistema de evidencias sensibles en las que siempre encontramos jerarquías, desigualdades, orden de capacidades, y justamente el movimiento estudiantil de alguna manera resiste y reexiste a esas lógicas, digamos, de ese reparto de lo sensible. Entonces, para mí, creo que allí hay, en ese poema que cada espectador, digamos, compone, me parece que puede hacerse visible una imagen de lo que significa realmente este movimiento estudiantil. Y yo creo que si hay un telón de fondo detrás del movimiento estudiantil, tiene que ver también con este tema, digamos, de quién tiene el monopolio del potencial liberador. Creo que esa es una pregunta fundamental en el movimiento estudiantil y que es la que hace que se generen una cantidad de dinámicas, de, digamos, de interacciones que a veces, digamos, se vuelven inclusive difíciles, digamos, de aceptar por parte de la ciudadanía y de entender, digamos, por parte, digamos, en general de la comunidad, porque un poco utilizando un tecnicismo, allí realmente lo que habitaría sería una fantástica de la imaginación, como ya nos lo han enseñado algunos autores. Entonces, esa fantástica de la imaginación, esa idea de reconocer que no hay alguien que tenga el monopolio, digamos, de la liberación, nos hace pensar también en esa lógica irracional, en la que siempre debe haber un suelo móvil, en la que siempre hay potencias de vida y de pensamiento allí en ese terreno móvil, siempre para abrir, como diría Deleuze, a nuevos paisajes, a nuevas tierras, una especie de ritornello para instaurar nuevos territorios, para realmente habitar como en una especie de sistemas de anillos abiertos. Y creo que esto es importante porque si la investigación de Margarita da cuenta de algo es de, digamos, de esa dimensión ontológica en la que reconocemos esa perspectiva, digamos, ontológica de la diversidad, reconocemos esa perspectiva política de la diferencia, y yo diría especialmente reconocemos una ética de la otredad tan necesaria, tan necesitada, como dice el profesor Alfonso Torres al final de su intervención, una ética de la otredad en la que de alguna manera el movimiento estudiantil siempre nos está dando lecciones. Yo diría que el movimiento estudiantil, visto en la perspectiva que nos la presenta Margarita, y con todas, digamos, las precisiones necesarias desde el punto de vista epistemológico, tecnológico, metodológico, yo diría que el movimiento estudiantil, visto como se está mostrando en esta tesis doctoral, sería una especie de cuerpo sin órganos. Es decir, el movimiento estudiantil no es una existencia, digamos, esencialista, sino que se define más por la potencia. Y coincido con Alfonso Torres en que justamente el movimiento estudiantil se convierte en una potencia, y con lo que dijo el profesor Juan Carlos también,
se convierte en una potencia, no solamente como lección, ejemplo o una dinámica social que se genera al interior del movimiento estudiantil, sino que seguramente contagie otro tipo, digamos, de movimientos en el tiempo contemporáneo. Entonces, en ese sentido, pues yo reivindico, reafirmo la idea del movimiento estudiantil como aquella posibilidad de movimiento de pensamiento nómada, aquella necesidad casi que acuciante de huir a esa idea de lo sedimentado y más bien habitar en ese viaje de la ruptura, en trazar líneas de fuga, en abrir espacios en lo que siempre será posible pensar cosas nuevas. Por eso insisto en que, de alguna manera, ese movimiento estudiantil, ese cuerpo sin órganos, a la manera como lo acabo de señalar, esa fantástica de la imaginación, digamos, nos permite pensar, como lo diría un maestro de la Facultad de Artes de nuestra universidad, nos permitiría pensar en diferentes planos los gritos y las grietas que emergen en ese movimiento estudiantil, sea en lo contencioso o en lo latente, nos permitiría pensar los imputados y lo que implica esta palabra imputados y los imputados también, y por supuesto también los susurros de esos repertorios de acción que se definen, que se instituyen, que se co-construyen en esas interacciones del movimiento estudiantil. Digamos que si arranqué con que el espectador emancipado es aquel que hace su propio poema, termino también un poco con Virilio, con la pregunta que se hace Deleuze y Guattari en Mis Mesetas, cuando se preguntan, ¿habitar como poeta o como asesino? Yo creo que esta tesis doctoral de Margarita es una invitación a que insistamos, resistamos, persistamos a habitar como poetas, en el sentido como el poeta sería el que lanza, leo literalmente, lanza poblaciones moleculares con la esperanza de que siembren o incluso engendren el pueblo futuro, pasen a un pueblo futuro, abran un cosmos. Creo yo que esa idea del movimiento estudiantil también desde esos repertorios de acción, desde esa idea de lo poeta, nos recuerda que de alguna manera el movimiento estudiantil es un escenario en el que casi siempre, no siempre, pero la mayoría de veces se movilizan, actúan, habitan, viven jóvenes, un grupo poblacional como es la juventud estudiosa, activista, rebelde, que hace emerger topos. Y creo que esa es una indicación muy poderosa de esta investigación y que además de hacer emerger topos, también ese movimiento estudiantil piensa la vida, el sentido mismo de la vida, y yo creo que estamos necesitados de eso particularmente en tiempos en los que lo social está encadenado a pensamientos neofascistas tan terribles para todos nosotros. Entonces, creo que allí, justamente en ese lugar, Margarita hace un esfuerzo intelectual, hace, digamos, un esfuerzo como investigadora para articular, como lo dice el profesor Pablo Gomaro, como lo dijo el profesor Alfonso Torres y el profesor Juan Carlos, para engranar, diría Heidegger, engranar ese mundo de la vida, engranar esa vida cotidiana a una caja de herramientas y en una caja de herramientas y a una apuesta política del doctorado en estudios sociales que, digamos, se orienta por dos series discursivas: vida, poder y cultura, y crítica, poder, crítica, ficción y experimentación. Y creo que detrás de todo este discurso hay un telón de fondo y es: reafirmemos la vida. Dos, pensemos en que esta densidad de lo social siempre será necesario pensarlo desde esa idea de crítica, en el entendido con Octavio Paz, que critica
es imaginación en nuestro tiempo. Necesitamos imaginar en nuestro tiempo. Y que la imaginación no es vivir en un sueño. Imaginación significa, o crítica con paz, es aprender a soñar. Y yo creo que estamos necesitados de aprender a soñar, que, como dice él mismo, en una doble tuerca, aprender a soñar para encarar los problemas reales de la vida. Entonces siento que es un aporte muy grande, muy significativo el que hace nuestra estudiante Margarita Rosa Vargas Torres, y yo no digo nada más, sino que felicitaciones nuevamente y gracias por todo esto que hemos compartido en estos bellos años. Gracias, Margarita, y gracias a todo el doctorado. Muchas gracias, doctor Mario, a usted también. Continuamos con la respuesta a esas inquietudes por parte de la doctoranda, quien cuenta con 20 minutos. Bueno, muchas gracias, profesor Mario, por esas palabras. Bueno, para las respuestas voy a empezar por la última parte, eh, la última inquietud del doctor Alfonso Torres, cuando él dice que se presenta una idea homogénea del movimiento y como con rasgos esencialistas, ¿sí? Pienso que si hay algo, una riqueza en el movimiento estudiantil es precisamente su diversidad, su heterogeneidad, ¿sí? Siendo un movimiento altamente identitario, ¿no? Siendo un movimiento altamente identitario, en cada identidad, en cada grupo hay múltiples identidades. Lo que pasa es que para uno capturar la subjetividad política es una categoría social, ¿cierto? Es social, pero la captura de la subjetividad política se debe hacer de una forma particular y por eso lo hicimos a través de las narrativas. Cuando nosotros hablamos, bueno, del estudiante que habla de que los estudiantes no somos guerrilleros todavía, ¿cierto? Allí, en ese sujeto participante, hay una subjetividad, un horizonte de sentido, una subjetividad política, que no es la misma del estudiante que denuncia no Alvarito, sí Alvareto. Entonces, es por eso que nosotros usamos las narrativas como forma de capturar la subjetividad política particular de los estudiantes participantes en el proyecto. Además, teniendo en cuenta pues, que este es una tesis con un enfoque cualitativo, crítico social, ¿cierto? En donde establecer esas generalizaciones pues no sería correcto y creo que sí hay cuestiones que precisar, por ejemplo, en las conclusiones, cuando se habla de estudiantes en general, pues habría que hacerlo, pero sí como que la tesis como es definitivamente defiende lo diverso, lo plural, lo complejo. Y creo que eso se da como en el conjunto. Por eso, sobre algo que decía el doctor Bomaro, sí, no es suficiente hablar de estudiantes o hablar de movimiento estudiantil solamente, sino que uno tiene que hablar de movimiento estudiantil, de estudiantes conscientes, estudiantes movilizados, estudiantes organizados. No necesariamente, le digo al doctor Juan Carlos, es estudiantes organizados, porque creo que o sea, en la complejidad del movimiento, como decía yo, de pronto en la latencia uno ve que sí, el peso lo tienen los colectivos, ¿cierto? Y la movilización se hace desde los militantes, que son los que agitan, van a los salones, ¿cierto? Salonean, se apoyan en las agendas locales para después generar la masividad del movimiento. Pero si bien es esos estudiantes organizados, colectivizados, el decir movimiento estudiantil tiene que haber una conciencia, ¿cierto? Y de hecho el movimiento social amplía la conciencia de los participantes. Entonces creo que sí, a través de las narrativas particularizamos la subjetividad política y no se puede generalizar. Algunos son los comunistas, otros son los socialdemócratas, eh, otros son los anarquistas, algunos son los colectivos históricos, otros los no históricos, bueno, y demás. En cuanto a lo metodológico, se hizo, bueno, yo presenté, ¿no? Entonces es una investigación narrativa, ¿no?
Y para el análisis, para el proceso de categorización, se usó la teoría fundamentada, empezando con una codificación abierta, luego una codificación axial, una codificación selectiva. Luego ya en la parte de la interpretación se hizo una hermenéutica interpretativa en la que obviamente toda la historia de vida, los preconceptos, todo el conocimiento que tiene el investigador entra a jugar en lo que uno interpreta, ¿sí? Se hicieron 12 entrevistas semiestructuradas, se observaron 25 colectivos. Básicamente la parte empírica se centró en las universidades, en las 3 universidades públicas de Bogotá, pero el ámbito nacional lo da lo documental, ¿cierto? Toda la producción a través de comunicados, de memes. Se consultaron 10 archivos del CINEP, lo publicado en prensa. Bueno, y se hicieron matrices de análisis para luego llegar a las categorías que nos lanzaron a hablar de los diferentes tipos de prácticas y en las temporalidades de la latencia y de lo contencioso. Ahora, esto, cuando Alfonso dice que no se definen, que no están claras las fronteras, ¿cierto? Creo que lo dije, y si no lo dije, pues me disculpo, pero se hace la diferenciación como clave analítica, como dispositivo analítico, porque indudablemente las prácticas se entrelazan, se entretejen, y hay prácticas que se presentan en ambos momentos, hay prácticas que uno diría tienen un pedacito de imaginario y otro pedacito de identitario y otro pedacito de memoria, pero como clave analítica quisimos mirar sus rasgos preponderantes y definirlas. Entonces, para la memoria decíamos lo que no se quiere olvidar, ¿cierto? Lo que no se quiere olvidar, lo que los estudiantes ven como, ¿cierto? Sus mártires, todo aquello que implica reflexividad, ¿cierto? Que implica reflexividad, que implica pensar en lo que viene, en lo que es ahorita, como en los barrios. Ellos no quieren que se instale esto, sino lo otro. O sea, todo lo que tiene que ver con la historia no oficial, con la historia alternativa contrahegemónica que los estudiantes quieren instalar. Para lo identitario mirábamos los vínculos, los nombres, cómo queremos que nos vean, ¿sí? Entonces ahí, y como decía yo en la exposición, algunas de las prácticas identitarias se perfilan como prácticas anquilosadas, ¿cierto? En donde digamos que el problema es quién se visibiliza, quién enuncia, ¿no? Y eso es un problema de poder al interior de ellos. El movimiento estudiantil es altísimamente identitario y eso, pero sin embargo nosotros lo que tratamos de ver fue cómo sienten, ¿cierto? Cómo discursivizan, cómo son tocados en su interior. Es precisamente la subjetividad política. Y bueno, ahí en lo imaginario intentamos buscar como la fuga, lo novedoso de lo instituyente, ¿cierto? Ahí, pero indudablemente, claro, hay algunas prácticas que se entrelazan, que se entretejen. Esto se relaciona con una pregunta del doctor Bomaro cuando decía si es una investigación de subjetividad política o de identidad, ¿cierto? Y pienso que ese fue un problema todo el tiempo, pero sí, el interés investigativo está en la subjetividad política, ¿cierto? Y precisamente es, también Alfonso decía, ¿qué diferencia hay entre una olla comunitaria y un mural? Y claro, las prácticas expresan y producen subjetividad política de manera diferenciada y con matices. En una olla comunitaria, por ejemplo, se evoca lo ancestral, lo propio, ¿cierto? Pero no hay mucha discursivización más allá de todo lo que se habla alrededor de la olla comunitaria. Es mucho más discursiva y produce muchísimo más subjetividad política un mural o una consigna o un comunicado, no, de pronto más una consigna, sí, un comunicado no sería una consigna, un mural, un toque allí, tal vez porque ahí se discursiviza más. Sin embargo, la olla, creo que hay matices, pero sí son prácticas de resistencia pues asociadas a las 3 categorías que hemos definido. Entonces, en la medida en que
en que el sujeto reflexiona, siente y es tocado, estamos hablando de subjetividad política. No solamente en la latencia, también en lo contencioso, ¿sí? Porque también en lo contencioso da lugar a una subjetividad en la medida en que se producen sentidos instituyentes, se producen discursos. Pues yo ya decía, ¿no? La educación como derecho fundamental, como bien común, la financiación en la oferta, no en la demanda. Sí, todos estos son discursos y es subjetividad política que se genera en el momento de lo contencioso. Obviamente la latencia es como, es la riqueza, ¿no? Porque como decía el doctor Juan Carlos Jaime, eh, o sea, la latencia es la posibilidad de que los estudiantes muestren cuál es la experiencia que han tenido, ¿cierto? Y que apoyen luchas posteriores de otros movimientos sociales. Pero si hay algo allí que, pues, que a mí me parece interesante, es que cuando ellos generan esos contrapoderes sociales, lo hacen precisamente porque en la latencia ellos han establecido vínculos con el sindicato de profesores, con diferentes sindicatos, han establecido vínculos con lo barrial y en ese momento, producto de esa experiencia, y eso se vio en el estallido social, pueden entrar a apoyar y a fortalecer las luchas posteriores. Creo que allí la categoría de experiencia es central. Ahora, el doctor Bonmaro, qué pena que estoy desordenada, pero es que se relacionan todas las preguntas. El doctor Bonmaro decía que el movimiento estudiantil es un objeto, si es un objeto sociohistóricamente existente o si es una realidad analítica. Es lo mismo, ¿no? Cuando yo hablo de movimiento estudiantil, no hablo de movimiento estudiantil como sujeto colectivo, ¿cierto? Sino hablo de los participantes, estudiantes universitarios, colectivizados, organizados y con un nivel de conciencia que se movilizan y que participan en el movimiento estudiantil. No es un sujeto colectivo homogéneo y establecido, sino que precisamente hablar de subjetividad política implica capturar la particularidad de cómo sienten y cómo piensan los estudiantes, ¿sí? El movimiento estudiantil es múltiple, complejo, es heterogéneo y no estaría yo hablando de un sujeto colectivo único, ¿cierto? Monolítico. A ver, ¿qué me falta por aquí? Ahora, decía el doctor Juan Carlos Jaime, ¿qué pasa con con el movimiento, con los estudiantes no organizados? Yo pienso que si bien en la fase de la latencia los que más dinamizan, agitan y reavivan la llama del movimiento son los militantes y los activistas, los estudiantes no organizados también desarrollan un nivel de conciencia y entran a masivizar el movimiento en lo contencioso. Y ellos también, porque yo creo que el problema no es si se gana o se pierde una pelea, ¿cierto? Si se deroga la reforma a la ley 30 o no, o si se ganan 5 billones para la financiación para que la plata vaya a la base presupuestal de las universidades, sino el problema es todos los imaginarios, los sentidos que quedan en los estudiantes que participaron y en la sociedad en general, ¿cierto? Yo creo que en los momentos del 2011 y del 2018, la idea de lo público cambió, la idea de la importancia de la universidad pública cambió. Sí, la idea de que la educación no puede ser un servicio por el que se paga, sino que debe ser un derecho fundamental, eso cambió y cambió para los estudiantes que participaron, los organizados y los no organizados. Y también cambió para la comunidad, para sectores amplios de la comunidad que se dejaron conmover por eso, los padres de familia. Bueno, ahí en el trabajo empírico se mencionan varias cosas, ¿no? Las personas de la plaza de mercado que los apoyaban con mercados, en los buses, la gente en las ventanas, bueno, todo esto creo que
que eso lo hicieron los organizados y los no organizados. En cuanto a esta investigación, ¿qué transformaciones me produjo? Esa es una pregunta bastante difícil. Bueno, yo pienso que una es sí, es como algo de la experimentación de uno confrontar o dejarse tocar por esos estilos estéticos de los estudiantes, su forma de hablar, su fuerza, ¿no? Asambleas que no son de 4 horas, de 3 horas, son asambleas de 18 horas y como dejarse uno contagiar por las estéticas juveniles, por la frescura de sus luchas, de cómo se mueven de una lucha a otra, no se quedan en una sola cosa, pero también de su diversidad, ¿no? De que en un solo colectivo hay muchísimas diferencias y si miramos entre colectivo y colectivo, más, pero aún así pueden discutir, pueden desvanecer las identidades por un momento y realizar articulaciones hegemónicas para disputar con el Estado. Esto no quiere decir que se vuelvan homogéneos, ¿no? Quiere decir que por un momento, y producto de, como dice Laclau, de un significante vacío que los une, como pasó en el 2011 cuando era el no lucro, ¿cierto? El no lucro. Entonces no vamos a dejar que Santos nos imponga una ley que explícitamente dice que las universidades eh, son lucrativas, ¿sí? Entonces, cuando se infringen esas cosas, es lo que hablan del agravio moral de la multitud, entonces los estudiantes salen. Y cuando digo los estudiantes, son los estudiantes que participaron y que expresaron sus subjetividades políticas en plural, como está el título del trabajo. Ahora, ¿qué aporta para dinamizar a la transformación de lo social? Sí, yo creo que el profesor Mario Montoya lo decía, ¿no? Pues son una potencia que contagia, ¿sí? Que contagia y yo creo que principalmente por la latencia. Después del 2011, el movimiento social había pasado más de 40 años sin dar luchas preponderantes, luchas históricas importantes. Y el 2011, ¿cierto? La lucha de la MANE y de todos los que participaron, logró derrumbar una propuesta neoliberal, ¿cierto? Y dio esperanza a los movimientos sociales que después en el 2013, 2014, los cafeteros, los camioneros, los campesinos, los indígenas se lanzan y ¿qué pasa? Empiezan a buscar a los líderes del movimiento estudiantil que participaron en el 2011 para que los asesoren, para que les digan cuál fue la clave de su éxito, ¿cierto? Para lograr toda esa novedad y eh, todo ese poderío, ¿cierto? Que logró que los titulares de la prensa dejaran de decir vándalos destruyen vidrieras y pasaran a decir el carnaval, no sé, o sea, que pasaran a decir que vivan los estudiantes. Yo encontré como 15 titulares de prensa que se titulaban que vivan los estudiantes. Lograron revertir eso y se volvieron como un ejemplo de los demás movimientos sociales. Bueno, creo que traté de responder. Gracias. Bueno, entonces, luego de la deliberación de este jurado, de esta comisión evaluadora de la sustentación, Margarita Rosa Vargas Torres, queremos decirte que a partir de la tesis entregada, del propio texto y del trabajo de investigación realizado, tomando en cuenta que la sustentación fue realmente ampliatoria de muchos de los elementos que habíamos señalado cada uno de los jurados en los dictámenes y que recogiste con solvencia las preguntas que te fuimos formulando. A partir también de algunas consideraciones vinculadas por ejemplo, que sugerimos que esta tesis pueda ser publicada, quizás con una revisión, por ejemplo, de las conclusiones, en el sentido que tú lo mencionabas en tu propia intervención, pero creemos que es un trabajo que, digamos, ameritaría ser publicado y ser difundido, ojalá por la propia, digamos, universidad. Esta comisión evaluadora, perdón, y felicitando por supuesto a tu director, a Mario Montoya Castillo. Esta comisión evaluadora entonces dictamina que tu
tesis puede ser, digamos, calificada o es calificada, mejor dicho, como aprobado con mención meritoria. Así que te damos una felicitación, Margarita Rosa Vargas Torres, nueva doctora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y bueno, creo que en nombre de mis colegas en el jurado, Alfonso Torres, Juan Carlos Jaime Fajardo, queremos felicitarte a ti y a tu director por este excelente trabajo y por la aprobación con mención meritoria de tu tesis doctoral. Felicitaciones, Muchas Margarita. Felicitaciones, Muchas Margarita. felicitaciones. Gracias. Muy bien, Margarita. Felicitaciones. Bueno, pues gracias, colegas. Margarita, felicitaciones, también colega. Bueno, Gracias. entonces seguimos ahí en comunicación. Un abrazo.